Auditoría forense. ¿Cómo surge la auditoría forense? En la actualidad, los tiempos han cambiado en el mundo y también en la sociedad y la empresa. Es por eso que la auditoría también ha evolucionado para adaptarse a estos nuevos procesos que tiene que enfrentar las grandes transformaciones en los diferentes ambientes. Es por eso que dentro de esta evolución la auditoría se ha especializado para ofrecer nuevos modelos de auditorías. Entre estos encontramos la auditoría forense, la misma que surge como un nuevo apoyo técnico a la auditoría gubernamental. Esto es debido al incremento de la corrupción en este sector. La auditoría forense puede ser utilizada tanto en el sector público como en el privado. Auditoría forense. En su definición podemos explicar que es la exploración o examen crítico de actividades, operaciones y hechos económicos de un ente público o privado, misma que nos sirve para determinar la ocurrencia de hechos ilícitos relacionados con el aprovechamiento ilegal de los bienes y recursos, con el fin de obtener evidencia para presentar a las autoridades jurisdiccionales. La auditoría forense tiene como objetivos establecer hallazgos con indicios de responsabilidad. 2. Identificar al presunto responsable. 3. Determinar la forma o método utilizado por el delincuente. 4. Cuantificar el daño patrimonial sufrido por la víctima. 5. Exponer el asunto a las autoridades administrativas y judiciales competentes. Beneficios de la auditoría forense. La auditoría forense nos puede beneficiar a la hora de detectar las áreas vulnerables del negocio, donde es posible que sucedan actos ilícitos a través de distintas técnicas de investigación. Desarrollar acciones preventivas, recopilar e interpretar información en forma exhaustiva, determinar responsabilidades, evaluar los sistemas de control interno. Esto también hace referencia a la calidad de la información y evidencia requeridas para desarrollar el proceso de auditoría. El auditor debe planear la auditoría para tener la seguridad razonable de que ésta será posible descubrir irregularidades significativas en los estados financieros examinados. Alcances del proceso de auditoría forense. La auditoría forense también se puede aplicar en el sector público como en privado, para el caso de los contadores públicos y las actividades profesionales que desarrollen las mismas. Estas están vinculadas con la actividad profesional investigativa, que son el apoyo procesal, contaduría investigativa y peritajes. Apoyo procesal. Va desde la asesoría, la consultoría, la recaudación de pruebas o como testigo del experto. ¿Qué nos quiere decir? Que ningún otro sector de la experiencia profesional llega a ser tan significativa la independencia del contador como cuando es llamado como testigo experto. Cualquier indicio de parcialidad que deje adivinar su testimonio desacreditará sus declaraciones y puede descalificarlo como testigo competente. Inciso B. Contaduría investigativa. Este inciso nos habla que el contador público debe actuar bajo investigaciones, cálculos que permitan determinar la existencia de un delito y su cuantía para definirse si se justifica el inicio de un proceso, misma que comprende investigaciones de crimen corporativo, disputas comerciales, reclamaciones de seguros, negligencia profesional, valoración. Inciso C. Peritajes. Es la actuación como perito, dado su especial conocimiento y experiencia. En términos contables, los mismos se adelantan ante las autoridades tributarias. Aquí nos indica sobre la cuantificación de pérdida financiera, disputas entre accionistas o compañeros, o incumplimiento de contratos, demanda de lesiones personales, irregularidades e infracciones, demandas de seguros, disputas matrimoniales, separaciones, divorcios, herencias, investigación financiera. Aquí debemos determinar los móviles, los culpables y aportar pruebas para el juzgamiento de los involucrados que hayan cometido un hecho de fraude, falsificación, lavado de dinero u otros actos ilegales. Práctica profesional.
Aquí podemos investigar y determinar, por ejemplo, la negligencia profesional que está relacionada con auditoría, contabilidad, ética. Etapas del proceso de auditoría forense. Aquí podemos encontrar 13 etapas muy importantes, que es la planificación, obtención de evidencia, comunicación de los resultados. Planificación. Esta constituye la búsqueda de síntomas de fraude o ciertos indicios de que se esté produciendo fraude en una entidad, o que haya ocurrido en el pasado o que pueda ocurrir en el futuro. La planificación básicamente comprende estos 4 puntos: consideraciones previas, programación del trabajo, evaluación del sistema de control interno, análisis de los estados financieros. Debemos identificar el problema o el fraude, o en algunos casos también tenemos que determinar las limitaciones e insuficiencia de evidencias para sustentar los indicios de fraude, caso en el cual el auditor forense deberá evaluar la posibilidad de suspender el examen, misma que es para sustentar el informe final. Auditoría forense, obtención de evidencias. Se basa en 2 fases: recopilación de evidencias de fraudes y documentaciones de evidencia. Recopilación de evidencias de fraudes constituye una fase inicial de investigación criminal, la cual de los indicios comienzan a material de la evidencia. Los estudios de esta frase comprenden el conocimiento de los siguientes conceptos: evidencia de auditoría, tipos de evidencia, características, procesos de auditoría aplicables. Y por ello nos basamos mucho en lo que es la obtención de documentación, la reposición de evidencias de fraudes para lo que es prevenir. Como recopilación de evidencias, esta se basa, como dije, evidencias de auditoría, tipos de evidencia de auditoría, características de evidencia de auditoría forenses, procedimientos de auditoría aplicables de auditoría forense. Y es aquí donde ampliamos lo que es evidencia de auditoría. La evidencia de auditoría es la prueba física, documental, testimonial y analítica que sustenta el análisis de evaluación e identificación de un hallazgo de auditoría forense, determinando que el auditor forense debe incluir en su informe las descripciones. Mientras tanto, en los tipos de evidencia tenemos testimonial, documentos, física, perimetral, analítica e informática. La evidencia testimonial son objetos mediante las entrevistas, declaraciones, encuestas. Evidencia documental son proporciones por los registros de contabilidad, contratos, facturas, informes, reportes y otros documentos. Evidencia física emergen de la inspección y observación directa de la actividad u operaciones de bienes o sucesos. Evidencia periciales son evidencias presentadas a requerimientos del auditor por personas u organismos especiales reconocidos que pasa por su trabajo a un labor científico. Evidencia analítica desarrollada mediante el cálculo estimado, comparados a estudios de índices y tendrán la investigación de variaciones. Tenemos la evidencia informática, contenidas en soportes electrónicos, informáticos, telemáticos, así como elementos geológicos programados y aplicaciones realizadas por el procedimiento de la empresa. Llegamos a lo que son las características de la evidencia de auditoría forense. El auditor debe obtener suficientes evidencias para sustentar sus conclusiones. Para que sea competente, la evidencia debe ser tanto válida como revelante. La evidencia puede ser por cualquier tipo de pruebas persistentes,
inamovibles pueden ser presentados y legalmente en un tribunal, juez, jurado, para que sea habilitada. Aquí reflejamos lo que es las características legales: legítima, competente, objetiva, revelante. La legal es cuando su obtención ha seguido procedimientos estables en la norma del código. Legítima, que su obtención no sea hallazgo vulnerado derecho fundamental de las personas establecidas como norma: derecho a la vida, derecho a la libre expresión, derecho a la intimidad personal o familiar, derecho a la individualidad del domicilio, derecho al honor y a la buena reputación, derecho al secreto. Aquí llegamos al procedimiento de auditoría aplicables en la auditoría forense. Existe el procedimiento general y los procedimientos específicos. Procedimientos generales pueden diseñar una auditoría forense por lo siguiente: analizar el alcance de los términos, obtener conocimientos apropiados de la materia, evaluar el diseño fundamental del sistema de control interno, coordinar en forma permanente con los asesores legales, establecer una estrategia que permita obtener en forma detallada. Y pasamos a lo que es los procedimientos específicos. Señalamos que los procedimientos específicos dependen del tipo de compromiso en el que se desenvuelve el servicio del auditor forense. Procedimientos orientados a la determinación del crimen. Procedimientos orientados a la detección. Gracias. Continuando con la exposición de auditoría forense, parte 3, voy a empezar explicando la documentación de la evidencia, donde nos dice que la evidencia recopilada anteriormente es analizada y evaluada con el propósito de determinar si es suficiente para elaborar un informe y que si ésta puede ser presentado ante un fiscal o ante una autoridad jurisdiccional. El objetivo de esta fase es obtener información y documentación necesaria para sustentar la evidencia de actos fraudulentos y corruptos. Esto se realiza mediante la búsqueda, recopilación y el análisis de evidencia, donde tienen que ser indicativas, iniciales y necesarias para apoyar el procedimiento respecto al posible fraude identificado. Tienen que comprender comprende la investigación criminal de los hechos, la búsqueda del soporte adecuado y legal de las evidencias. También requiere una experiencia previa cautelada. Más que todo se refiere a una comunicación con las personas afectadas. Y otro punto es la información específica en recopilación de pruebas, procesos judiciales y procedimientos específicos. En la comunicación de resultados, la comunicación oficial y formal de los resultados de la auditoría forense se efectúa mediante un informe escrito, del cual el auditor debe presentar debidamente documentado dichos resultados, y de la misma manera debe sustentar en evidencia y documentación que sea suficiente, competente y pertinente. Todo esto para que los destinatarios de la información tengan un conocimiento y entendido integral, ¿ya? El auditor forense deberá